Hoy vamos a tocar dos aspectos importantes como son de la ventilación no invasiva, como son el CPAP y la ventilación a presión positiva de tipo intermitente. Como sabemos, ¿verdad? El concepto clásico de la ventilación no invasiva es aquella en la cual se da un soporte ventilatorio sin necesidad de intubar al paciente y sin necesidad de hacer ninguna traqueotomía. Entonces, es una definición bien simple. Ventilamos al paciente, no lo intubamos, ni tampoco hacemos traqueotomía. El objetivo es mejorar en medición de flujo y volumen en ventiladores modernos, en donde hay varias alternativas, ¿verdad? Que se pueden ir visualizando de este tipo de ventilación no invasiva. Algunos ventiladores no la traen, los más obsoletos, pero ya los nuevos ventiladores sí ya tienen estas modalidades. En anteriores clases habíamos visto lo que es el DuoPAP o el llamado BiPAP de tipo comercial, que no debería llamarse BiPAP porque es comercial, ese es un nombre comercial. Su nombre verdadero es DuoPAP o B-Level, doble nivel, ¿verdad? De presión. Estos equipos están integrados, estas modalidades están integradas en los nuevos equipos y se utilizan comúnmente en la unidad de cuidados intensivos, además de CPAP nasal, como vamos a ver posteriormente. Sin embargo, en la mayoría de nuestros países es muy común que no tengamos pues esta integración de CPAP en ventilador y que el objetivo fundamental es que utilicemos CPAP en entornos de bajo recurso y priorizar el ventilador para patologías un poco más graves en nuestros pacientes o cuando el CPAP falla como tal. Vamos a ver los aspectos clínicos específicamente del CPAP. Ya sabemos que la CPAP es una presión positiva de la vía aérea de tipo continua como tal. En primer lugar, pues vamos a recordar un poco, hace más de 20 años se dio una primicia en Singapur sobre que el recién nacido patológico podía ser atendido también en países con recursos económicos limitados. ¿Cómo? Siguiendo básicamente algunas situaciones comunes o fáciles de adquirir en nuestro centro. En primer lugar, recolectar los datos perinatales esenciales para planificar la atención del binomio, entrenar en reanimación neonatal a todas las personas que asisten a los partos, medidas y equipos sencillos como control de glicemia, bilirrubina, esteroides prenatales, incubadoras para un control térmico de los recién nacidos y fundamentalmente higiene de manos, aislamiento y control de antibióticos. O sea, como vemos, estas 4 medidas se pueden aplicar en todos estos países que tienen pocos recursos y que nos van a permitir atender a un recién nacido patológico, ya sea de alto o de bajo riesgo, ¿ya? Y que no sería una excusa porque sí podemos tener estos recursos en nuestros países. Ya sabemos que la CPAP fue descrita originalmente por el doctor Gregory, ya por 1971. Empezó a tomar un poco más de auge. Iván Marten en el 2000, haciendo una revisión en Pediatric, observó que cuando se usaba más CPAP, hasta un 63% en los recién nacidos que nacían en el Hospital de Columbia en Nueva York con el doctor Wong, comparándolo con otros hospitales u otras unidades neonatales que utilizaban apenas el 11% en CPAP, observaban una gran reducción en el grado de displasia broncopulmonar, donde se utilizaba mayor cantidad de CPAP. Pero no solamente eso, también se observaba una reducción sustancial en el uso de ventilación mecánica y en el uso del surfactante. Estos estudios, o este estudio que se empezó a revisar, dio la pauta para que se siguieran nuevos estudios y se viera si esto no era una relación casual o realmente había una verdadera importancia en el uso de esta medida de atención o este uso de ventilación. Es así como algunos estudios, en el 2008, en un estudio de 610 recién nacidos, de entre 25 y 28 semanas de gestación, se aleatorizaron en 2 grupos.
los que utilizaban el grupo de estudio en CPAP temprano nasal y el grupo de control, que es los que se hacían o los que se intubaban y se ventilaban regularmente. ¿Y qué es lo que se descubrió? Que no había diferencias importantes entre ninguno de los dos grupos, ya sea en displasia broncopulmonar o muerte a las 36 semanas de gestación. Que había menor riesgo de muerte o necesidad de oxígeno a los 28 días en el grupo CPAP. Menor uso de surfactante, pero con una leve incidencia mayor de neumotora en el grupo CPAP. Como vemos, en esta revisión, básicamente eran los mismos resultados que se estaban obteniendo en el Hospital Columbia de New York con el doctor Wong como tal. Siguieron nuevamente las revisiones. Ya para el 2000, Tapia, Ursú y Iván Calari hacen una publicación en el Pediatric Res y observan algunos resultados similares a los que se estaban observando en los estudios anteriores. Específicamente, sobre el uso de ventilación mecánica más reducido en el grupo de CPAP de burbuja, en el uso de surfactante también más reducido en el grupo de CPAP de burbuja, sin diferencia significativa en la hemorragia, neumotórax, displasia broncopulmonar o muertes como tal. Obviamente el daño nasal no se metía dentro de los parámetros de estudio porque solamente el daño nasal se observaba en el CPAP de burbuja, ¿ya? Porque pues solamente esa es la interfaz que se usa. Y en la terapia estándar, que era el de la ventilación, se usaba solamente el tubo endotraqueal, entonces no se obtuvo ningún resultado importante en ese sentido. Entonces, en estas 3 grandes revisiones hemos observado cómo ventilación mecánica, uso de surfactante como tal, se reducen sustancialmente cuando se utiliza CPAP de burbuja como tal. En estudios anteriores, pues también se ha observado reducción de la displasia broncopulmonar, que no es en este caso como de este estudio, ¿verdad? Ya para el 2016, una revisión Cochrane concluye que en comparación con la ventilación mecánica, el uso profiláctico de CPAP nasal en recién nacidos muy prematuros reduce la necesidad de ventilación mecánica y surfactante y también reduce la incidencia de displasia broncopulmonar y muerte o solamente displasia broncopulmonar. Ya en la revisión que se hace en todo este tiempo, pues ya se deja entredicho que el CPAP está superando enormemente a la ventilación mecánica como tal en grupos de riesgo bien definidos como tal, sobre todo para reducción de displasia broncopulmonar y muerte. ¿Qué dificultades? Pasando un poco a las premisas o a los efectos fisiológicos del CPAP, ¿qué dificultades presenta este recién nacido para mantener una adecuada, sobre todo, capacidad residual funcional? Básicamente, el recién nacido no puede generar una suficiente presión inspiratoria en la respiración inicial. No puede mantener un adecuado tono laríngeo. Existe un aclaramiento retrasado del líquido pulmonar. Es incapaz de acortar el tiempo expiratorio y evitar el vaciamiento pulmonar. Tendencia al colapso de la vía aérea, sobre todo a nivel del cuello, y un desarrollo pulmonar disminuido. Todos estos son eventos que suceden en nuestro pretérmino que disminuyen o dificultan para mantener una capacidad residual funcional. La pared torácica es blanda y flexible, por lo que permite que se horizontalicen las costillas y el diafragma se aplane, lo que reduce la expansión pulmonar. Hay una predisposición elevada a la edema pulmonar por la persistencia del conducto arterioso. Hay una tendencia y una inadecuada cantidad a inactivar el surfactante pulmonar en estos prematuros. Hay efectos adversos de hipoxemia sobre la función muscular, enzimas musculares y aclaramiento del líquido pulmonar. Y una vez que se han visto todos estos fenómenos, pues evidentemente hay una alteración de la ventilación-perfusión en estos pacientes. Bien, ¿cómo puede ayudar la CPAP en estos pacientes? Básicamente incrementando la capacidad residual funcional, reduce la oclusión de la vía aérea superior, reduce la resistencia inspiratoria, dilatando la vía aérea, incrementa la distensibilidad pulmonar y el volumen corriente en los pulmones afectados,
y reduce importantemente el cortocircuito de derecha a izquierda en el conducto arterioso permanente. Siguiendo cómo puede ayudar la CPAP en estos pacientes, regulariza y disminuye la frecuencia respiratoria, incrementa la presión media de la vía aérea y mejora sustancialmente la ventilación-perfusión que está afectada en este paciente. Conserva el surfactante sobre la superficie alveolar. Por eso es que todos los estudios anteriores se observó cómo el uso del surfactante disminuía en estos pacientes. ¿Por qué? Porque la CPAP ayuda a conservar este poco surfactante que tiene este prematuro. Disminuye el edema alveolar, normaliza el volumen pulmonar, mejorando la oxigenación y elimina el CO2 como tal, que se está acumulando en estos pacientes. Lógicamente y obviamente, esta terapia tiene algunos efectos importantes, sobre todo a nivel cardiovascular, reduce el retorno venoso, hay una reducción del gasto cardíaco, incrementa la resistencia vascular pulmonar. A nivel de la función renal, pues disminuye la filtración glomerular, la excreción de sodio y el gasto urinario. Son efectos importantes que podemos ver y que tenemos que estar monitorizando en estos pacientes cuando se usa la CPAP. A nivel gastrointestinal, disminuye el flujo sanguíneo y produce aerofagia. Es lo que hemos llamado comúnmente abdomen de CPAP cuando se utiliza por mucho tiempo en estos pacientes. A nivel del sistema nervioso, que son muy pocos casos, al menos yo no he visto muchos, incrementa la presión intracraneal, que básicamente está relacionada con el tipo de presión que se aplica y que está asociada con el grado de extensibilidad pulmonar que realiza la CPAP. Los efectos del sistema nervioso están relacionados también con los cambios de presión venosa central y la presión pleural que se está ejerciendo en ese momento. Bien, ya vimos los efectos negativos que tiene el prematuro y los efectos cómo la CPAP puede ayudar. Entonces, ¿en qué enfermedades está indicada la CPAP o en qué evento que tiene el prematuro está indicada la CPAP? En primer lugar, el uso profiláctico de surfactante exógeno. En este caso, hablamos de la terapia INSURE. Intubamos al paciente, le aplicamos el surfactante, lo extubamos y lo pasamos a CPAP. Entonces, esta es una buena terapia usando la CPAP como agente profiláctico para el surfactante exógeno. No podía quedar detrás el síndrome de dificultad respiratoria neonatal, que es una de las patologías o es la patología más común que se da en nuestros prematuros como tal. Cuando hay incremento del trabajo respiratorio, frecuencia respiratoria mayor del 30% de lo normal o pobre expansión pulmonar cuando lo vemos en la radiografía. En este caso, podemos hacer énfasis en aquellos pacientes que no son prematuros y que son de término o cercanos al término, que están con taquipneas transitorias, o aquellos pacientes con factores de riesgo infecciosos que tienen a producir neumonías neonatales. Entonces, hay un incremento en el trabajo respiratorio y se puede utilizar la CPAP también en estos pacientes. De igual manera, ya en lactantes menores que cursan con bronquiolitis, por ejemplo, o en pacientes mayores con asma, se puede usar la CPAP también como tal. Después vamos a ver en otras clases el uso de CPAP o presión positiva al final de la expiración. En apnea de la prematurez también se utiliza, a pesar de que la CPAP, una de las indicaciones básicas o uno de los condicionamientos es que el paciente debe tener un esfuerzo respiratorio, pero sí la apnea de la prematurez está indicada, ya que en este tipo de eventos el prematuro tiene una hipercapnia importante y cuando nosotros aplicamos la CPAP de forma profiláctica y de forma temprana, produce una mejoría en el lavado del CO2, como ya señalábamos anteriormente, y puede mejorar la apnea como tal, ¿no? Manejo pre-extubación, que quiere decir que antes de pensar en intubar un paciente, ¿verdad? Pongamos primero el CPAP y manejo post-extubación. Una vez que el paciente vaya a ser extubado, entonces pensemos en poner el CPAP. Ya vamos a ver dos protocolos de cómo hacer este tipo de manejo, pre y post extubación. En cardiopatías congénitas, excesivo flujo pulmonar postquirúrgico sobre todo,
en edema o hemorragias pulmonares, atelectasias, en el síndrome de aspiración de meconio, hipertensiones pulmonares, traqueomalacia y administración controlada de óxido nítrico como tal. Como ven, estas últimas las puse a propósito porque básicamente es donde más temor hemos tenido de poner la CPAP. En principio, pues, muchos colegas pudieran decir, este paciente está en una hemorragia pulmonar importante, pues no le pongo CPAP, decido intubarlo. Entonces, hay más un temor, pero sí hay una indicación en este sentido. Igual pasaría con una atelectasia o una aspiración masiva de meconio, ¿verdad? El paciente puede estar muy polineico o desaturando importantemente, entonces nos puede dar un poco de temor de poner una CPAP y entonces optamos más por la ventilación mecánica. Ya no se ve la hipertensión pulmonar, las traqueomalacias como tales. Sin embargo, a pesar de que no hemos familiarizado mucho en usarlo en esta patología, sí hay una indicación importante. En experiencia propia, en nuestro país, escasamente en aspiración de meconio, en hemorragias pulmonares lo hemos utilizado, pero básicamente en las otras patologías, pues, no se ha hecho como tal por el mismo temor que señalábamos anteriormente. Entonces, hay dos tipos de aplicar el CPAP. Los que tienen ya o que vienen en un ventilador prediseñado o los que usamos comúnmente el CPAP de Hodgson, que son sistemas un poco más económicos, más baratos y que utilizamos otros sistemas para generar presión y para hacer mezcla de oxígeno como tal. La idea es de que como somos países de recursos limitados, utilizamos lo más económico, que en este caso serían los CPAP Hodgson, ¿verdad? Que son de bajo costo y que tienen la misma efectividad que los CPAP que están integrados en los ventiladores. Una de las grandes premisas es que al no tener tantos ventiladores disponibles en las unidades de cuidado intensivo, es que utilicemos esta CPAP para evitar básicamente usar un ventilador que podría estarse necesitando en otros pacientes como tal, ¿verdad? Entonces, los de flujo continuo, hablamos del CPAP de burbuja. En este caso, la regulación de la presión, modificando la resistencia a la salida del aire en el asa expiratoria, básicamente en el asa expiratoria. Ocasiona mayor variación de presión en el ciclo respiratorio. Y básicamente esta asa respiratoria se introduce en una botella, en un recipiente de agua con 7 centímetros de agua y se introduce en una columna de agua y ahí hacemos el efecto de CPAP de burbuja. Vale la pena recalcar que cuando está burbujeando y estamos constatando que hay una efectividad importante del sistema, esto es como que si el paciente estuviera ventilándose con alta frecuencia, porque el burbujeo es de tipo constante, permanente y continuo. Ya en los flujos de variable, que es donde utilizamos los ventiladores, se modifica el flujo para conseguir una determinada presión. En este caso, los generadores de interfaces que son responsables de regular los cambios de flujo. Entonces, el flujo tiene que ser más constante a lo largo del ciclo respiratorio. ¿Por qué? Porque en este caso, la presión que vamos a ejercer es directamente la presión que estamos poniendo en el ventilador. Y para que esta presión se alcance, se modifica el flujo importantemente en el ventilador como tal. Entonces se le llama flujo variable. Mientras que en la CPAP es un flujo continuo porque básicamente está continuamente la mezcla de gases y está burbujeando de forma continua como tal. Entonces aquí teníamos más o menos las ondas de flujo variable y de flujo continuo. Y decíamos que el flujo continuo es la CPAP de burbuja y el flujo variable es el que está integrado a los ventiladores como tal. Y tenemos los dispositivos de aplicación o interfaces, ¿verdad? Ya nos señalaban anteriormente pues, que también se pueden utilizar los PROM nasales. También, ¿verdad? Lo que pasa es que los PROM pues, pueden ser un poco más costosos. La interfaz es un poco más complicada y que puede en algún momento
no tener una gran movilidad como en el caso de estas cánulas o de puntas nasales, ¿verdad? También tenemos los tubos nasofaríngeos y también tenemos o teníamos anteriormente los tubos endotraqueales que se utilizaban comúnmente. El paciente, una vez que tenía parámetros ventilatorios bajos, estaba intubado y lo pasábamos a CPAP en el ventilador. Sin embargo, que se observó que el paciente se agotaba mucho, no toleraba, no vencía la gran resistencia del tubo para generar una presión positiva y el paciente terminaba agotándose y cayendo nuevamente a la ventilación mecánica o a los parámetros ventilatorios. Entonces se eliminó más o menos hace unos 10 o 15 años el CPAP de tubo endotraqueal. Ya no se utiliza y solamente lo recordamos aquí para decir pues que no se utiliza o para proscribirlo como tal. Y aquí tenemos, ¿verdad?, las diferentes interfaces de canulitas nasales. Pueden ser por el tamaño de la cánula o por el tamaño medido en fracciones, en frames, ¿verdad? Entonces, 0 para menos, que son las pequeñas, para menos de 700 gramos, y van avanzando según el peso del paciente por cada 1000 kilos, avanzando un número de 1 1000, 2 2000, 3 3000 y así vamos, ¿verdad? Posteriormente como tal. Entonces, estos son los dispositivos o la interfaz que tiene que utilizarse en estos pacientes. Entonces, aquí se hacía la referencia o se hace la referencia de cómo es la resistencia con un tubo endotraqueal y la resistencia con una cánula nasal. Y ustedes ven que son importantes, por ejemplo, o grandes. Un tubo de 2.5 milímetros tiene una alta resistencia, que es el tubo que le ponemos normalmente a los niños menores de 1000 gramos. Pero si nosotros ponemos una cánula nasal, la resistencia, mire cuánto disminuye, hasta un 2.5%. Y así seguidamente observamos la resistencia en el tubo de 3.5 milímetros y observamos cómo la resistencia disminuye enormemente a medida que la cánula nasal es un poco mayor o más grande como tal. Entonces, es por eso que no podemos dar CPAP con tubos endotraqueales, porque la resistencia es muy alta y es muy mayor y el paciente no la puede en determinado momento vencer como tal. Y aquí tenemos la clásica fotografía del CPAP de Hodgson con todos sus componentes, ¿verdad? Tenemos en primera instancia el blender o el mezclador de oxígeno y de gases, ¿verdad? Oxígeno y aire, el mezclador. Tenemos el flujómetro como tal. Seguimos con el humidificador y calentador. Tenemos el termómetro, que esa es la asa inspiratoria. Para fines prácticos, el CPAP Hodgson, que es el que estamos viendo ahorita, viene con dos colores, azul y blanco. El blanco se ha diseñado para utilizar lo que es la mezcla o introducir la mezcla o la asa inspiratoria. Y el azul, la asa expiratoria como tal. Sin embargo, esto por una cuestión de regla mnemotécnica, pero no tiene ninguna importancia si nosotros podemos aplicar distintos colores o alterar la forma, pues no tiene ningún problema. Sin embargo, el asa blanca está diseñada específicamente para ese termómetro o ese medidor, sensor de la temperatura para regular la temperatura en estos sistemas. Ya decíamos, ¿verdad? El tubo inspiratorio o asa expiratoria. Tenemos la cánula nasal. Tenemos los métodos de fijación, el velcro, el manómetro, que puede ser opcional para ver qué tipo de presión estamos generando con el flujo que estamos administrando. Y si no se logra obtener ese manómetro, entonces se sella esa parte y para que no se fugue, ¿verdad?, el flujo como tal. Tenemos la asa expiratoria, que es el tubo azul. Y por último tenemos el contenedor o el que nos va a hacer la presión, el generador de presión. En este caso, utilizamos 7 centímetros de solución, que va a ser una combinación de agua estéril con ácido acético al 0.25%. Me señalaban, ¿verdad? O me preguntaban en Facebook que para qué el ácido acético.
En este caso es para mantener la esterilidad del sistema como tal. Entonces el ácido acético, pues básicamente pudiera mantener un grado de esterilidad en el tubo y en el asa expiratoria como tal. Y introducimos la punta de este tubo hasta un nivel de 5 centímetros. Hemos agregado 7 centímetros de solución a la botella, pero ingresamos solamente 5 centímetros, que es la presión que vamos a generar como tal en estos pacientes. Ahora, algo muy importante es que el flujómetro tiene que estar graduado entre 5 y 10 litros por minuto, porque si nosotros lo hacemos menos, va a haber un reciclaje de CO2 en estos pacientes. Ya lo vamos a comentar posteriormente. Y si lo hacemos más, podemos generar un flujo excesivo que puede dañar las mucosas en los pacientes como tal. Bien, vamos a ver un poquito el método, cómo se aplica. Colocamos al paciente en decúbito dorsal con una elevación aproximadamente de 30 grados. Le podemos poner un rollito bajo el cuello de tipo opcional, sobre todo para poner un poco más rectilínea lo que es la tráquea. Colocamos el gorro o algún dispositivo en la cabecita, esto con el objetivo de asegurar la fijación de las asas, tanto inspiratorias como expiratorias, y para hacer una fijación adecuada, ya sea con los dispositivos, en este caso el velcro, o con otros más sencillos, pues que vamos a ver posteriormente. Ya señalábamos que tenemos lo que es el blender o el mezclador. En este caso, como ya tiene una regulación, la FIO2 vamos a programarla para mantener más o menos una presión de oxígeno entre 50 y 60 milímetros de mercurio, con una saturación de oxígeno del 90 o 95% en el paciente. Ya señalábamos, ¿verdad?, en clases anteriores, de que antes se utilizaban objetivos de saturación más baja, pero la última recomendación del 2016, en el consenso europeo y en varios estudios, ya se señala que tenemos que tener niveles de saturación un poquito más altos, y esto no va a modificar ni la morbilidad ni la mortalidad en estos pacientes. Ya señalábamos que ajustamos el flujo como tal entre 5 y 10 litros por minuto para prevenir una recirculación del CO2, pero también para compensar las pérdidas en los tubos, los conectores y alrededor de las puntas nasales. Entonces tenemos que mantener un flujo muy importante. Y para generar la presión deseada, que en este caso cuando introducimos 5 centímetros, esa es la presión que estamos generando en la CPAP como tal. Este es el protocolo que usó o que usa el doctor Wong en el Hospital de Columbia de Nueva York, y que él ha institucionalizado, y es el que estamos proponiendo para manejo de estos pacientes como tal, cuando se utiliza el paciente de primera instancia con síndrome de dificultad respiratoria o de algún problema respiratorio, ya sea una taquipnea o una neumonía. Bueno, pero no tenemos a veces estos equipos. Perdón. A veces no podemos tener el mezclador y el flujómetro como tal. Entonces, hemos diseñado o se han diseñado estos equipos un poco más artesanales, que son de bajo costo, no rondan apenas los $200, $250, y que tienen la misma función de mezcla de oxígeno como tal. Entonces, como lo ven, en el asa blanca está el aire y en el asa negra pues está el oxígeno como tal. Ahí se introducen y hacen una mezcla como tal, y esta mezcla sale directamente al humidificador, y de este sale directamente al asa inspiratoria del paciente. Entonces, en este caso, observamos que no tenemos cómo regular como en el blender, decir 40, 50, 60. ¿Cómo vamos a saber qué mezcla le estamos dando a nuestros pacientes? Entonces utilizamos este nomograma en el cual ponemos la cantidad de flujo que estamos aplicando, tanto de oxígeno como de aire, hacemos una intersección, y ahí en el punto de intersección es la cantidad de FiO2
que estamos dando a nuestros pacientes como tal. Entonces, como vemos, es un aparato que se puede diseñar perfectamente, es de bajo costo. Nosotros en nuestro hospital, en nuestra unidad, que es una unidad, digamos, de tercer nivel, prácticamente elaboramos 10 de estos equipos y a partir de ahí la ventilación mecánica se redujo en más del 50% en nuestros pacientes como tal. Entonces hemos obtenido resultados importantes que hemos hecho algunas publicaciones en algunas revistas europeas sobre cómo hemos reducido el costo de la ventilación, el costo de morbilidad, mortalidad y básicamente en días de estancia en estos pacientes. Bien, señalábamos, ¿verdad?, la importancia del humidificador y el calentador entre más o menos 36 y 40 grados centígrados. Los humidificadores y calentadores pues, se ajustan de forma automática. Algunos, como este, son mecánicos, o sea, tienen que estarse ajustando. Sin embargo, algunos modernos, como de la Fisher-Paykel, por ejemplo, básicamente se conectan y ellos con el sensor que tienen, ¿verdad? Y del sensor de las aspiratorias se regulan de forma automática que pueden dar una presión en una temperatura de 36 a 40 grados centígrados. Tenemos los sistemas de protección facial muy importantes. En este caso, Tegader, Duoder, etcétera. Debemos de hacer una especie de bigotera con este tipo de protección o estos accesorios para evitar pues, de que el paciente toque directamente con la piel los dispositivos y se lesione más, ¿verdad? Entonces aquí tenemos algunas modalidades que se utilizan comúnmente, ¿verdad?, para la protección facial. Es un método de barrera para evitar el contacto del dispositivo a la piel del paciente y que se lesione como tal. Aquí tenemos otro dispositivo como tal y las puntas debemos de colocarlas con un poquito humidificadas, ya sea con solución salinina o con agua estéril, y el lado curvo de la punta tiene que ir hacia abajo directamente. Pareciera un poco teórico o práctico, ¿verdad? Pero hemos encontrado muchas veces que las enfermeras ponen los CPAP con las puntas hacia arriba y el CPAP no está funcionando y dicen que no sirve, pero es básicamente porque esos detalles son los que en determinados momentos nos dan el éxito y la garantía en estos pacientes. Entonces hemos visto muchos errores ahí, por eso es necesario remarcar de que los lados curvos se tienen que poner hacia abajo para generar la adecuada presión. La colocación de los tubos, ¿verdad? Colocamos el tubo inspiratorio que viene de la fuente de oxígeno, en este caso decimos que es el blanco, pero si ustedes observan en la figura, es el azul, o sea, no tiene ninguna importancia si es blanco o azul. Nosotros en nuestra unidad hemos diseñado pues, que el blanco tiene que ser siempre la mezcla de oxígeno y el tubo azul va hacia el generador de presión. Colocamos el mecanismo que genere la presión. Entonces, si nosotros podemos tener una válvula de resorte como la que observamos ahí, que dicen que el costo es más o menos entre 20 y 25 dólares, se la ponemos al tubo y básicamente solo regulamos la presión, en este caso que es 5, que es lo que estamos preconizando, ¿verdad? Y esta va a generar la presión adecuada. Si no tenemos esa válvula resistora o exhalatoria, entonces usamos la botellita. Ponemos una escala de 7 centímetros, numerada del 1 al 7. Aplicamos 7 cc de solución mezclada agua estéril con vinagre, que no es necesario, o ácido acético, que no es necesario, ¿verdad? Pero sí es importante. E introducimos la punta del tubo hasta 5 centímetros. Entonces, con eso estamos generando presión de 5 centímetros como tal. Podemos hacer fijación de los tubos o las asas inspiratorias o expiratorias. Ya los CPAP Hodgson, que ya vienen diseñados comercialmente, traen un velcro. Sin embargo, pues en la experiencia particular esto no sirve para nada porque básicamente
se deterioran y se dañan. Entonces, algunas veces hemos sugerido los otros dispositivos que son, nosotros le decimos gasillas, alfileres, imperdibles, no sé cómo le llamarán en otros países. Ponemos una a cada lado de los tubos y con una liga, hule, se amarran y se fijan como tal. Como también esto puede generar algún peligro porque son objetos cortopunzantes, entonces nosotros hemos optado en nuestras unidades eliminar todo esto y ponemos simples esparadrapos y con esto se fijan bien los pacientes. No hay ningún problema. Si tenemos el manómetro, pues se lo ponemos y si no, obstruimos donde va situado el manómetro para evitar las fugas como tal. Aquí señalábamos anteriormente, ¿verdad? Lo del tubo, lo del vaso, el frasco que genera la presión como tal. Entonces, preconizamos 5 centímetros, que es el protocolo del doctor Wong, para generar la presión como tal. Y ahí observamos la técnica de cómo correctamente, cómo debe estar colocado el asa expiratoria por donde sale la expiración del paciente. Entonces aquí tenemos la válvula resistora que señalábamos anteriormente. Si tenemos esta valvulita, solo le colocamos el tubo, la asa expiratoria y lo regulamos en 5 como tal. Y si nuestra unidad tiene muchos recursos, pues utilizamos los CPAP que vienen diseñados, ya sea tanto en ventilador o los CPAP que se venden comercialmente. Entonces, estos son el Infant Flow, ¿verdad? Que básicamente, o sistema Arabella, que básicamente pues tienen un alto costo. Obviamente son más baratos que los ventiladores, pero con uno de estos podemos perfectamente hacer 10 de los que utilizamos como el CPAP Hodgson como tal, que son más baratos, que cuestan alrededor $60 las interfaces y unos $200 todo el resto del equipo. Entonces el equipo nos costaría unos $250 como tal, ¿verdad? ¿Qué característica debe tener este sistema? Tuboladura flexible y de bajo peso. Fácil control de presión, humedad, temperatura y FIO2. Fácil de colocar, retirar y mantener conectado a la vía aérea. Causar baja resistencia al flujo de gas. Que sea atraumático, fácil y simple de manejar por los usuarios, que sea seguro y lo más importante, costo eficiente. Nosotros somos países pobres y si no tenemos, entonces utilicemos recursos que son eficientes y son de bajo costo como lo que estamos ahorita preconizando como tal. Si tenemos dinero, pues, ¿verdad? Utilicemos cualquiera de estos. No hay problema, vamos a tener los mismos efectos beneficiosos. Si no, pues utilicemos lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Y ahora venimos a las estrategias de manejo. En primer lugar, como todo en medicina, lo primero, no dañar. Y aquí, en las estrategias de manejo y el éxito del CPAP, juega muy importante la monitorización que se hace por enfermería y por el médico como tal. Observar cuidadosamente al niño todo el tiempo. Familiarizarse con el equipo. Dice este refrán, una buena herramienta usada incorrectamente puede ser peligrosa. Adquirir pericia en los procedimientos, pero sobre todo poner atención a los detalles. Cómo están puestas las cánulas, tiene secreciones el paciente, hay un adecuado flujo, la temperatura está correcta. O sea, todos esos son pequeños detalles. El paciente se siente cómodo, hay una buena protección de la piel, hay un buen estado de fijación. Todos esos detalles son pequeñitos, pero a la postre nos van a dar el éxito de la CPAP o el fracaso como tal. Entonces tenemos 3 o 4 estrategias de manejo. Profiláctico, de aplicación temprana, preextubación y posextubación, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a ir viendo un poquito los esquemas como tal. Entonces, como señalábamos anteriormente, la descripción original del CPAP fue hecha por Gregory. Después se vinieron haciendo modificaciones, entonces se llamaban Gregory modificado, etcétera, ¿verdad? Simple y sencillamente, esto era, el CPAP se usaba un tubo endotraqueal y se utilizaba un tubo en T para generar
una combinación de mezcla de oxígeno con aire. Esto pues obviamente ya está obsoleto y ahorita pues ya tenemos mejores sistemas como los que estábamos señalando anteriormente. Entonces, en la descripción original, Gregory, hace ya más de ya casi 30 años, ¿verdad? Proponía lo siguiente. En principio, el paciente que estaba en dificultad respiratoria en sala de parto, que tenía una presión de oxígeno entre menos de 50 y 60, que estaba respirando 60% de FiO2 o que tenía apnea recurrente. Entonces, él empezaba con 6 centímetros de agua y con una FiO2 entre 40 y 60%. A los 15 minutos se tomaban gases sanguíneos. Y si el paciente tenía una PO2 entre 50 y 70, una PC2 menos de 65 miligramos o un pH de menos de 7.25, si tenía todos estos parámetros, entonces se reducía importantemente la FiO2 como tal, de 3 a 5% de forma progresiva hasta llegar a 40%. Y él reducía la presión del CPAP de 1 en 1 hasta dejarlo en 4-3. Cuando el paciente ya tenía estos parámetros, lo extubaba o lo pasaba directamente a cámara cefálica. Si no se obtenían estos valores gasométricos, entonces incrementaba la presión hasta 12 centímetros de agua. Incrementaba el FiO2 hasta 60%. Y si con esto el paciente no mejoraba, entonces pasaba a ventilación mecánica. Fijémonos bien cómo es el manejo, porque después se vinieron haciendo las modificaciones posteriores. Ya el doctor Wong, en el Hospital de Columbia de New York, hizo unas modificaciones importantes. Y ahí fue el éxito de su sistema para mejorar y reducir la displasia, disminuir ventilación mecánica y uso de surfactante. Igual, ¿verdad? Niño con dificultad respiratoria en sala de parto, con una presión menor de 50 a 60 milímetros de mercurio, que estaba respirando FiO2 de 60 o que tenía apnea recurrente. Entonces, ese niño tenía indicación de CPAP. Entonces, él empieza con una CPAP nasal de 5 centímetros de agua, una FiO2 entre 40 y 60%. De igual manera, se toman gases sanguíneos a los 15 minutos y se persiguen los siguientes objetivos. Si la saturación de oxígeno es mayor del 85%, si tiene una PO2 de entre 50 y 70, una PC2 menos de 65 o un pH de 7.25, o sea, lo mismo que planteaba el doctor Gregory, con la excepción que aquí se toma en cuenta también la saturación. Si tenía estos parámetros aceptables en la gasometría, entonces se empezaba a reducir la FiO2 hasta el 21%. Gregory lo utilizaba hasta el 40%. Y no necesariamente o no se necesitaba reducir la presión de CPAP, sino que simplemente se mantenía en 5 centímetros. Si el paciente tenía 5 centímetros de agua de presión y 21%, inmediatamente se pasaba a cámara cefálica. Si no se lograban los objetivos gasométricos que señalábamos anteriormente, se incrementaba la FiO2 hasta el 100%, de 5 en 5 hasta el 100%, siempre manteniendo la CPAP en 5 centímetros de agua. Y si no mejoraba, pues se iniciaba la ventilación mecánica. Como ven, hay diferencias importantes, sobre todo porque Gregory aumentaba la presión hasta 12 centímetros de agua. Y aquí, pues el doctor Wong solamente la mantiene en 5 centímetros como tal. Es por eso que de ahí surgió una gran incidencia de neumotoras, porque también se utilizaba mucha presión en estos pacientes como tal. Ya cuando el paciente se hace un manejo post-extubación, entonces tenemos los parámetros para extubar al paciente. Iniciamos la CPAP. Aquí sí utilizamos entre 5 y 6. Podemos tener 6 centímetros de agua con una FiO2 de 40%. Igual, tomamos gasometría a los 15 minutos. Monitorizamos los mismos parámetros gasométricos. Y si estos se mantienen estables, entonces se va reduciendo la FiO2 hasta el 21%. Y la presión
de CPAP se reduce hasta 3 centímetros. En este caso, cuando extubamos al paciente, sí podemos reducir hasta 3 centímetros de agua a la presión de CPAP. Y si el paciente tiene una mejoría o está muy bien, entonces pasamos a cámara cefálica. Vemos el otro lado, si el paciente no obtiene estos resultados gasométricos como tal, entonces se incrementa la FiO2 hasta 100% y se incrementa la presión del CPAP hasta 8 centímetros de agua. Si no se logra el objetivo, pues entonces se pasa o se reinicia nuevamente a la ventilación mecánica como tal. Entonces, un poquito distinto cuando vemos al paciente con dificultad respiratoria y cuando estamos el paciente con extubación, post-extubación. ¿Cuál es el mantenimiento que tenemos que ver? Ya vimos, sí, vigilar los signos vitales, saturación de oxígeno y la actividad del paciente. Verificar el sistema, ya señalábamos, pequeños detalles, temperatura del gas, burbujeo, vaciar la condensación del agua, no ocluir la entrada del frasco, ¿verdad? Como tal. Verificar la posición de las puntos nasales, mantener una cánula sin contacto con el septum, verificar la permeabilidad de las puntas nasales, no ocluir la boca, succionar cavidad nasal, boca, faringe y estómago cada 4 horas cuando sea necesario. Ya decíamos que el uso de CPAP y la generación de presión puede originar aerofagia y distensión abdominal, entonces es necesario estar descomprimiendo este abdomen y cambiar el circuito pues una vez por semana. Cambiar la posición del bebé con la frecuencia requerida para evitar escaras o problemas, ¿verdad? Con la movilidad en las articulaciones de estos pacientes. ¿Cómo evaluamos la respuesta adecuada? Pues el trabajo respiratorio disminuye importantemente, hasta un 30 o un 40% del valor antes de iniciar el CPAP. El volumen pulmonar se observa mejor, sobre todo en los estudios radiográficos. El paciente no está agitado, se reducen los episodios de apnea, bradicardia y cianosis, se estabilizan los requerimientos de oxígeno y pues la condición gasométrica se mantiene estable a nivel de CO2, entre 50 y 60. No pretendamos bajarla menos. Esto es lo que llamamos hipercapnia permisiva, porque el paciente tiene una CO2 un poquito alta, pero el pH tiene que mantener estable, mayor de 7.25. Entonces esto llamamos hipercapnia permisiva. Y aquí no está pasando absolutamente nada. No es necesario que el paciente tengamos que hacer mayor indicación o mayor ventilación como tal, ¿verdad? Los criterios de falla va a ser, pues, puede ser en un tiempo muy variable. Puede ser que el CPAP falle en las primeras 72 horas o que también falle, pues, hasta los 7 días como tal. ¿Y cuáles van a ser los criterios? Episodios de apnea, sobre todo en las primeras 8 o 12 horas. Estos episodios pueden ser de 1 a 3 episodios en una hora que hayan requerido algún tipo de asistencia, como por ejemplo bolsa y máscara, o más de 6 episodios en una hora que requieren estimulación táctil. Sin embargo, aquí quiero hacer referencia, ¿verdad? Igual manera, muchos médicos con solamente el paciente haga una sola apnea, pues inmediatamente intuban al paciente como tal. Entonces, en este caso, debemos de tener un poco de paciencia. Si nosotros queremos hacer bien las cosas, pues tenemos que tener alguna paciencia y probablemente esperar un poco a ver si el paciente nos puede responder bajo esta ítem que hemos estado mencionando. Entonces, pero a veces muchos médicos pues no quieren, o muchas enfermeras no quieren que los pacientes estén haciendo apnea constantemente, entonces intuban al paciente sin darle el tiempo requerido como tal. Ya si la acidosis se mantiene con un pH menos de 7.25 o una CO2 mayor de 65, pues intubamos al paciente. Más de 3 episodios por hora de saturación que no responden a los incrementos de oxígeno. Una hipoxemia menos de 50, que no responde a la FiO2, aumentos de los FiO2 o un 15% mayor del valor requerido en la ventilación asistida como tal. O cuando el paciente pues prácticamente lo tenemos con 100% de oxígeno o más de 70 o 80%, pero aún así se mantiene hipoxémico. Entonces esto es falla en el CPAP y tenemos que usar la ventilación mecánica. Y como ya señalábamos anteriormente, si el paciente se mantiene con los parámetros que habíamos mencionado, de flujo de 5 a 10, un PEP de 4 a 10, inicialmente de 5, ya señalábamos que
CPAP de mayor de 8 ya puede generar algún grado de riesgo de neumotórax. Entonces, pues estos son los parámetros de inicio en el paciente. Si el paciente no mejora, entonces vamos a pasar a la otra parte, que es la ventilación con presión positiva intermitente, que también hay equipos ya definidos para esto. Entonces, ponemos presión inspiratoria, presión expiratoria, que es el CPAP, o presión positiva al final de la expiración, el tiempo inspiratorio, la frecuencia respiratoria y la sincronización con el trigger o disparo que vamos a hacer con este tipo de equipo, ¿verdad? Entonces, primero la CPAP y después pasamos a la ventilación con presión positiva intermitente, pero siempre a nivel nasal. Recuerda que estamos hablando de ventilación no invasiva. Ya decíamos en los criterios de fracaso. Entonces, ¿qué pasa? Fracasa nuestro paciente y la actitud tiene que ser pasar a ventilación con presión positiva nasal, y si no mejoran los criterios gasométricos, pues pasamos a la ventilación invasiva como tal. Cuando retiramos el CPAP, cuando el FiO2 lo mantenemos bajito en 30% o menos, un buen pH, el paciente no tiene trabajo respiratorio o el trabajo respiratorio es muy pequeño, o el paciente no tiene pausa ni apneas como tal. ¿Dónde no vamos a poner CPAP? Obviamente, como es una interfaz nasal, en las atresias de Coana, paladar hendido, fístulas traqueoesofágicas, no vamos a utilizar el CPAP. En las inestabilidades cardiopulmonar o en paro inminente, pues obviamente no lo vamos a hacer. Cuando el paciente tiene muchos episodios de apnea, cuando hay una falla respiratoria de tipo gasométrica mayor de 60 SO2 o un pH menos de 7.25, y evidentemente en la hernia diafragmática, pues no vamos a hacer. Está totalmente contraindicado, ¿verdad? Los riesgos de complicaciones, ya hemos visto, daño local a nivel de la vía aérea superior, que las puntas se obstruyan o las cánulas nasales también estén obstruidas, ya sea puntas o cánulas. Se ha mencionado pérdida de la disposición del dispositivo nasal. Cuando se habla de pérdida, pues se ha visto que en algún momento algún niño se tragó el dispositivo, o sea, se desajustaron, abrió la boca y se tragaron el dispositivo, ¿verdad? Y se encontró en la cavidad bucal de los pacientes. Sobredistensión pulmonar con síndrome de fuga aérea, este caso el neumotórax. Sin embargo, si nosotros, y en la experiencia propia, nosotros tenemos casi más de 10 años de utilizar CPAP, si el paciente se coloca bien el CPAP y el paciente se mantiene estable y no está agitado, el riesgo de neumotórax es ínfimo. Cuando nosotros utilizamos la CPAP y no la estábamos utilizando bien y nuestras enfermeras no lo estaban usando bien, tuvimos una alta incidencia de neumotórax porque no sabíamos cómo estábamos utilizando el dispositivo. Entonces repitemos el mismo adagio: una herramienta buena, pero que no se conoce bien, puede ser dañina. Y esto fue lo que nos pasó en algunos inicios, que mucha gente empezó a rehusarlo, pero a rehuirlo. Entonces nosotros hicimos los ajustes adecuados y básicamente no tenemos prácticamente ninguna incidencia de neumotórax con el uso de estos pacientes. Sin embargo, hay que observar pues de que esto se puede presentar aún manejándolo adecuadamente. Dilatación y ruptura gástrica, ya señalábamos la aerofagia. Entonces en este caso, como son muy raras, lo ideal es poner una sonda nasogástrica un poquito de mayor calibre de la que normalmente podemos utilizar, y aspirar constantemente al paciente cada 4 horas para evitar esta distensión y aspirar el contenido gástrico como tal, ¿no? Aquí hemos visto los efectos adversos, lesiones a nivel del tabique, el neumotórax, y le traigo esta experiencia bastante negativa en los primeros inicios de este niño que tuvimos un mes prácticamente con CPAP nasal. No se tuvieron los cuidados adecuados y el paciente se destruyó completamente el tabique nasal, a tal punto que tuvimos que ponerle esta prótesis y tuvimos que hacer una reconstrucción de todo el tabique, básicamente por cirugía plástica. Entonces este paciente tenía al nacer 750 gramos, pasó un mes en CPAP, pero vimos una complicación importante por básicamente el cuidado que no tuvimos en este paciente como tal. Entonces, estas cosas se dan
y es posible que se puedan dar dentro de sus unidades si no tenemos o no prestamos atención a los detalles. Los puntos prácticos son importantes. Como medida inicial, en lactantes de bajo peso al nacer está asociado a una incidencia de menor enfermedad pulmonar crónica. Ya lo hemos visto en los estudios, más que suficiente. Las puntas binasales cortas son los dispositivos que se están preconizando más y que son más convenientes para entregar el CPAP como tal, por la comodidad y porque básicamente, ¿verdad? Son más estables en estos pacientes. La CPAP de burbuja representa la forma más simple de CPAP que puede ofrecer ventajas fisiológicas sobre otros sistemas CPAP, debido pues al reclutamiento efectivo de volumen pulmonar, intercambio de gases eficiente y presencia de baja complicancia pulmonar. Hay muchos estudios, ¿verdad? Infinidad de estudios sobre CPAP burbuja con otros sistemas, y este CPAP es el que más y mejores resultados se han obtenido como tal. El uso de dispositivos correctos, ¿verdad? Atender a los detalles y durante la entrega de CPAP y la experiencia a la cabecera del cuidador son las claves del éxito. Ya los hemos mencionado fundamentalmente como tal en estos pacientes. Bien, entonces hasta ahí hemos visto la CPAP. Ya hemos visto cómo si el CPAP falla, pasamos a la otra forma de ventilación, como es la ventilación nasal o ventilación con presión positiva intermitente nasal. La pueden ver según pues la literatura de muchas formas. Las siglas. Hay unos que ponen IPP, BN, otros BPPIN y etcétera. Entonces, pero básicamente todo es lo mismo, ¿verdad? En este caso, la ventilación con presión positiva intermitente nasal se puede utilizar de forma primaria o de forma secundaria. La forma primaria es que tenemos al paciente con dificultad respiratoria y antes de las 2 horas lo empezamos a ventilar de forma nasal. También se puede utilizar de forma insurance. Intubamos al paciente, le ponemos el surfactante, pero en vez de poner CPAP, ponemos ventilación con presión positiva intermitente. Ya sabemos que esto es un ventilador específicamente diseñado para esto o ventiladores que integran este sistema. De forma secundaria, ya el paciente tiene más de 2 horas, entonces es probable que un paciente que esté posextubado, por ejemplo, o que tenga otra patología, entonces podemos utilizar la ventilación con presión positiva intermitente nasal. Entonces el paciente puede estar en ventilación mecánica y entonces lo extubamos a esta modalidad como tal, y entonces el paciente puede mejorar sustancialmente, ¿verdad? Es otra de las modalidades de ventilación no invasiva. Se han señalado mucho de que si se sincroniza o no este tipo de ventilación, a pesar de que todos los estudios o los estudios que se han hecho dicen que sí hay una sincronización, pues probablemente todavía no hay una evidencia contundente. Hace poco en el Congreso de Mérida de Yucatán de neonatología, el doctor Bancalari hizo una exposición bastante favorable sobre esta ventilación y dijo pues que lo ideal es que esté sincronizada como tal. ¿Verdad? Que es cierto que no hay mucha evidencia, pero que todo lo que es sincronizado a nivel de ventilación tiene mejor resultado que lo que no se obtiene de forma sincronizada. Alguna literatura que se ha estado realizando sobre que en algunos aspectos este tipo de ventilación es muy superior a la CPAP como tal, sobre todo para mantener niños extubados. Bandari, por ejemplo, en la Universidad de Yale, publicó un estudio en el Journal Perinatology en el 2010 y entonces más o menos coincidió de que es más eficaz extubar a los pacientes con ventilación con presión positiva intermitente que con CPAP. Bancalari también hizo un estudio en el 2008 que fue publicado y observó cómo, ¿verdad? Había ventajas importantes con la ventilación nasal intermitente de forma sincronizada como tal, ¿verdad? En relación a la no sincronizada como tal. Los mecanismos de acción de este tipo de ventilación básicamente son disminuir la sincronía del movimiento toracoabdominal, mejorar la estabilidad pulmonar de la pared torácica y la mecánica pulmonar. Cuando se adiciona la presión positiva inspiratoria
con la presión positiva expiratoria, aumenta la presión de distensión intermitente con un aumento de la entrega de flujo de la vía aérea superior. Entonces, el doctor Bancanari prácticamente señalaba que aquí el éxito de la ventilación con presión positiva intermitente es que cuando sumas presión inspiratoria con presión expiratoria, básicamente aumentas la presión de vía aérea y esto permite que el paciente se mantenga extubado mucho mejor que la CPAP como tal. Ya sabemos que cuando los niños se extuban a CPAP y cuando son niños que han estado mucho tiempo, la tasa de fracaso puede ir hasta un 50 o un 60%. Y con esta forma o esta modalidad de ventilación, la tasa de fracaso ha reducido hasta un 20% como tal. Reclutan alvéolos colapsados y aumenta la capacidad residual funcional. Aumentan el volumen corriente, estimulan el centro respiratorio. Ya decíamos, reducir la resistencia de las vías aéreas superiores, reducen las apneas, reduce el espacio muerto y hay un menor trabajo respiratorio en estos pacientes. Siempre hay problemas potenciales, al igual que la CPAP, ¿verdad? La distensión gastrointestinal o perforación, las fugas aéreas, hay una disminución de la presión presetea por pérdida del sistema, ya que es un sistema de tipo abierto porque el paciente tiene la boca abierta, riesgo de autociclado por el mismo paciente que está con la boca abierta, el daño es similar al CPAP y hay una falta de optimización de las interfaces porque a veces pueden ser muy rígidas y pesadas. Recuerden que son los mismos tubos que tenía el ventilador que estamos quitando al paciente. Extubamos al paciente con el mismo circuito, entonces le ponemos solamente la cánula nasal y con eso empezamos a ventilarlo. Pero es un problema. Hemos visto que, o se ha visto que este tipo de ventilación tiene un efecto beneficioso sobre la apnea y que mucho mejor que cuando los pacientes se ventilan con CPAP nasal. ¿Por qué? Porque los ciclos de presión positiva mejoran las vías respiratorias superiores y de esta manera aumentan el impulso respiratorio como tal, ¿verdad? Los ciclos que se están dando. Recuerden que en la CPAP no hay ningún ciclo, sino que es un flujo de tipo continuo. En este caso, en la ventilación con presión positiva, pues hay ciclos de presión positiva y entonces esto mejora o estimula las vías respiratorias superiores y por ende tiene mejor repercusión en la apnea como tal. La revisión Cochrane del año pasado menciona que la ventilación con presión positiva temprana parece ser superior que a la CPAP, sobre todo para disminuir la insuficiencia respiratoria y para disminuir la necesidad de ventilación endotraqueal. A pesar de esto, ¿verdad? Como siempre, la Cochrane nos dice, hay que hacer más estudios adicionales con pacientes un poco más seleccionados para demostrar esta situación. Sin embargo, ya hay conclusiones importantes de que la ventilación con presión positiva es mejor que la CPAP para mantener a estos pacientes extubados como tal. Y aquí tenemos los estudios que se han estado haciendo. Una publicación de la doctora Paoli en el Acta Pediátrica en el 2003 con varios autores en una población de recién nacidos de 500 hasta 1500 gramos en diferentes revisiones o diferentes estudios. Todos demostraron que como estrategia secundaria, o sea, como una extubación exitosa, fue mejor la ventilación con presión positiva nasal que la CPAP como tal. Y observamos las diferencias significativas e importantes. En la revisión Cochrane, igualmente, ¿verdad? En el 2014, pues también menciona de que se reduce completamente el fracaso de la extubación y la necesidad de reintubación en un plazo de 48 horas cuando aplicamos la presión positiva intermitente en comparación con la CPAP, ¿verdad? Y sin embargo, pues también menciona que todavía no hay datos suficientes para apoyar estas conclusiones sólidas. Y también revela, pues menciona que no parece que haya ninguna asociación de ventilar a estos pacientes de forma positiva nasalmente con efectos secundarios como tal. En esta revisioncita que se hizo
ahorita en enero del 2017 en el JAMA Pediatric, lo importante fue ver las intervenciones que se utilizaron para extubar a los pacientes. Sin embargo, llamó la atención, ¿verdad?, que la CPAP nasal reduce la falla en extubación versus cámara de oxígeno. Sin embargo, la ventilación con presión positiva intermitente fue mejor que la CPAP para extubar a los pacientes. Este es un metaanálisis que se fue publicado ahorita en el 2017. Como dato importante, hablando de CPAP, dentro de las otras estrategias para mantener extubación, tenemos alto flujo, similar que el CPAP. Metilsantina versus placebo o no tratamiento, mejor, ¿verdad?, utilizar siempre la aminofilina. Corticoides ayudan, igual que la fisioterapia, pero los efectos adversos son importantes. Entonces, hay que contraponer beneficio, riesgo en estos pacientes. Y el Doxapram pues no demostró ninguna eficacia en la extubación. Lo que quería traer a colación en esta revisión es que también en estos estudios, incluidos en la revisión y el metaanálisis, la ventilación con presión positiva siempre es mejor que la CPAP para mantener la extubación. Tenemos ya la última revisión Cochrane del 2016 sobre lo mismo, ¿verdad? Ventilación con presión positiva versus CPAP como tal. Entonces le puse aquí un poquito dentro de la flecha la significancia. En primer lugar, en la falla respiratoria, el primer outcome, que es cómo mejora la falla respiratoria a favor de la ventilación con presión positiva. La segunda es la necesidad de intubación, siempre igual a favor de la ventilación con presión positiva como tal. Lógicamente, hay algunas limitaciones, faltan muchos estudios, ya me señalaban las revisiones Cochrane, falta de equipos apropiados, los datos pueden ser limitados a largo plazo. En conclusión, aunque el CPAP es efectivo, pues, pero la evidencia sugiere que es mejor ventilar a estos pacientes con presión positiva nasal intermitente sincronizada antes que CPAP. Se requieren más estudios para establecer la eficacia de precoz de la ventilación con presión positiva, con o sin uso de surfactante o en recién nacido de menor edad gestacional, o sea, que es recién nacido muy prematuros como tal. Aunque, como señalaba, en este estudio, en esta exposición que nos hizo el doctor Bancalari ahorita en el Congreso de Mérida, pues ya habla de que estos niños menores de 1000 gramos les va mucho mejor ventilándolos con presión positiva nasal intermitente sincronizada que con la CPAP como tal. Sin embargo, pues, si no tenemos, como son nuestros entonces utilicemos la CPAP como un recurso en países pobres, ¿verdad? Pero si tuviéramos un ventilador adecuado, entonces pongamos como tal la ventilación con presión positiva.